Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo utilizar la tarjeta de Bit2Me. Os voy a enseñar sus características, lo vamos a ver dentro de la plataforma, vamos a verlo absolutamente todo lo relacionado con esta tarjetita. Y si quieres crearte una cuenta dentro de Bit2Me, te dejo un enlace referidos en el primer comentario del vídeo donde podrás ganar hasta 15 euros, en este caso te lo darán en Bitcoin cuando realices 3 pasos. Primero que verifiques tu identidad y luego que realices una compra de 100 euros o superior. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Sí, se me olvidó decirte que al final del vídeo te voy a dejar una pildorita que te va a encantar y que te va a venir muy bien sobre otra tarjetita. Quédate hasta el final del vídeo porque te va a merecer la pena. Ahora sí que sí, dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Decirte que vamos a ver únicamente el apartado de la tarjeta de Bit2Me, pero si quieres aprender a utilizar toda la plataforma porque eres nuevo, mírate el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Estará por aquí o por aquí, no sé exactamente por dónde, pero también te lo dejaré en el primer comentario para que lo tengas accesible. Es un video tutorial donde cubrimos toda la plataforma y en este caso únicamente vamos a ir a la tarjeta. Dicho esto, es exactamente igual desde Android como desde iOS, así que no tienes de qué preocuparte. Vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete. Nada, es broma, en este caso ya tengo la aplicación, ¿vale? Obviamente tengo una cuenta creada también, vamos a entrar directamente. Esta es la cuenta que yo tengo y como digo, no voy a cubrir ningún aspecto de la plataforma, únicamente el de la tarjeta, ¿vale? Como veis tengo 24,75 euros. Que es importante que tener el dinero aquí si quieres utilizar la tarjeta, evidentemente, es el requisito principal, tiene que estar cargada la cuenta y en la parte de wallet tiene que estar nuestro dinero, ¿vale? Tiene que estar en la parte de wallet, no puede estar en la parte de earn porque la tarjeta no utiliza el dinero de la parte de earn, solo utiliza el dinero de la parte de wallet, ¿vale? Entonces tenemos que estar con el dinero ahí cargado, como veis pone euro, pone tarjeta, es decir que se utiliza para la tarjeta y luego si queremos gestionarla vamos a tener que irnos arriba a la izquierda a las 3 barritas que hay allí, le damos y entramos a la parte de card, que básicamente es productos, card, o sea, tarjeta, básicamente, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, este es el saldo que yo tengo en euros. Es una tarjeta virtual que yo le he metido en Apple Pay. Ahí está mi número de tarjeta, obviamente, pues censurado por privacidad. Y luego puedes pedir la tarjeta física. En este caso, yo soy de nivel 0. Lo de los niveles os voy a dejar ahora mismo en pantalla una imagen para que veáis los niveles que existen, cómo podemos acceder a esos niveles. En función del volumen de trading que hagamos, pues podremos optar a niveles más altos o de las misiones que tengamos, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Luego, si tú, por ejemplo, quieres solicitarla siendo nivel 0 y te acabas de crear la cuenta, en este caso te van a cobrar pues, una cantidad, ¿vale? Creo que son 7 o 10 euros por pedirla. Si le doy a confirmar método de pago, aquí pones tu dirección y bueno, pues te la envían a tu casa. En este caso yo no la utilizo porque bueno, te sirve evidentemente si quieres sacar dinero efectivo de algún cajero, pero yo no lo quiero. Yo utilizo solo la virtual, que básicamente la pones en el Apple Pay y puedes pagar en cualquier negocio, ¿vale? Vale, vamos a ver diferentes características. Si quieres ver los datos, es muy simple, le das a ver datos donde pone el ojo y ya está. En apagar es básicamente para cerrar la tarjeta, ya que no se utilice más. Y luego en opciones puedes modificar el código secreto, el PIN, puedes ver los términos y condiciones. En este caso yo el Apple Pay, bueno, pues lo tengo aquí agregado, que es lo que te digo. Y en fondos, en wallet, como os digo, podéis enlazar la cartera. Yo lo tengo enlazado a euros, a los fondos de la wallet, pero también puedes enlazarlo a criptomonedas. Si tú, por ejemplo, lo enlazas a criptomonedas, imagínate que lo enlazas a Bitcoin, ¿vale? Y tú compras algo, imagínate que compras la barra de pan, bueno, pues en este caso Bit2Me va a convertir la cantidad necesaria de Bitcoin a euros usando la tasa actual del mercado cuando se ejecuta la transacción para realizar la compra, ¿vale? Lo va a descontar de las criptomonedas si tú lo tienes así. Es importante saberlo, ¿vale? Por cierto, suscríbete, me cago en la mar, para permanecer en esta hiperfamilia. Luego, la parte de cashback generado, el cashback te lo van a dar en B2M, que es el token de Bit2Me, el B2Me o como tú prefieras llamarlo, ¿vale? Y el cashback es básicamente una cantidad de dinero que te van a dar por tú realizar compras. En este caso, yo he generado 0, porque soy de nivel 0, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, mejoras tu nivel, puedes llevarte más cashback, ¿vale? Ahí pone las misiones que tienes que hacer, por ejemplo, compra y mantén 20 euros en B2M, accede 7 días seguidos a Space Center. Bueno, son misiones, ¿vale? Para que tú puedas subir de nivel. Y cuando subes de nivel, pues aquí te pone los beneficios. Nivel 0, pues en este caso, en el cashback, ahí lo pone cashback máximo 0%. En el nivel 1, bueno, pues podrás optar a beneficios de earn y en el cashback de la tarjeta 0,25. Y como digo, hay hasta 7 niveles. Aquí
puedes consultar todos los beneficios, le das a consultar más beneficios y veréis la tabla que yo pues os he enseñado antes, ¿vale? Que básicamente es lo que os comentaba, ¿vale? Aquí está toda la documentación de la tarjeta B2M, aunque también os dejaré un artículo en el primer comentario para que lo veáis en detalle. Nosotros podremos mejorar las características de nuestra tarjeta, como te digo, cumpliendo ciertos requisitos. Si queremos subir, por ejemplo, el nivel 7, que nos lo ponía ahí, sube ahora al nivel 7, pues tienes que realizar, por ejemplo, una compra de 190.000 euros y realizar ciertas transacciones. Como digo, es muy difícil optar al nivel 7 porque tienes que tener un volumen de mercado muy alto, pero bueno, es cuestión de que tú lo analices en función de lo que quieras tradear y comerciar, ¿vale? Luego, aquí abajo dice, obtener aún más cashback con B2M, ¿vale? Activar las ventajas, ¿vale? Esto es importante, ya que si tú, por ejemplo, compras con Uber, pues puede ser que B2M o Bit2Me, pues tenga ciertas colaboraciones con estas plataformas y te den un cashback extra, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, le das a saber más, ¿vale? Voy a activar las ventajas. Vamos a activar las ventajas, ¿vale? He activado las ventajas, pues nosotros podremos ver dentro de la tarjeta, vámonos a la card, vámonos para acá, y aquí vemos 7% de cashback, vamos a darle a ver todo, y vemos en Uber Eats 40%, en Timberland 5%, bueno, hay diferentes negocios, ¿verdad? Que es lo importante, que al final podremos llevarnos un porcentaje de cashback más alto si compramos en esos negocios, ¿vale? Luego, en la parte de todos, vemos los movimientos que se han ejecutado con la tarjeta. Y yo he estado ejecutando algunos movimientos para que vosotros veáis cómo funciona. Por ejemplo, me he gastado, creo que deposité 100 euros y he empezado a utilizarla para comprar, pues yo que sé, en algún restaurante, alguna cerveza, lo que sea, y puedes ver con detalle dónde se ejecutó con la tarjeta, en la hora, la transacción, etcétera, ¿vale? Obviamente aparecen todos los detalles y ahí te pone de dónde ha sacado el dinero en euros, de la wallet euros, que es lo que yo os comentaba al principio, ¿vale? Luego aquí abajo, como veis, bueno, pues vemos todo el historial de movimientos, que como os digo, lo he estado utilizando durante casi un mes. Y luego en la parte de cashback es donde nosotros vemos el cashback que hemos recibido. Nosotros todavía no hemos recibido nada. Y luego en retenidos aparecerán los movimientos, pues por ejemplo, que se vayan a ejecutar con el tiempo, o algunos movimientos, si tú por ejemplo no tienes dinero, evidentemente te la va a rechazar. Esto no es una tarjeta de crédito, quiero dejarlo claro. Si tú, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 24,75 euros y ejecuto una compra de 40 euros, no me la va a aceptar, pero sí que puede retener tu dinero si hay, por ejemplo, alguna disputa, algún reclamo, o si hay algún pago programado para dentro de un tiempo. Como veis, bueno, eso es lo que existe. Aquí también podemos ver arriba a la derecha, en los 3 puntitos, el nivel 0, que es el que tengo yo, pero luego vemos tarjetas eliminadas, preguntas frecuentes o información del proveedor. Os dejaré también en el primer comentario todos los links de la información relacionada con la tarjeta para saber los niveles y toda la documentación legal. Por cierto, aquí a la derecha, donde la tarjeta física, vemos los límites y las características. Como digo, está respaldado por Mastercard. Ahí están los límites diario de pagos, ¿vale? Hasta 2.500 euros diario y mensual 20.000. Esto lo podemos cambiar mandándoles un correo, es importante saberlo. Y luego pone cambio de divisas dentro de la Unión Europea 1,75%, no hay comisión de uso, que es importante, y los retiros en cajero fuera de la zona SEPA es un 2%. Como digo, al final es cuestión de que tú lo analices, saber un poco dónde la vas a utilizar, para qué negocios la vas a utilizar, con qué fines, en fin, es cuestión de que tú lo veas. Obviamente, si utilizas B2Me o B2M o B2M, como tú prefieras llamarlo, como intercambio principal, yo te recomiendo que la solicites. Si no, bueno, pues a lo mejor te merece la pena en función del cashback y de las compras que tú vayas a ejecutar. Haz clic aquí si quieres aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.